Buenas tardes, la actividad para el día de hoy sería la número 4.1, sistemas de ecuaciones no lineales por el método de Newton-Raphson, o simplemente conocido como Newton. También tiene el nombre de Newton multivariable, ese método se lo pueden encontrar aquí. ¿Qué temas vamos a analizar? Bueno, vamos a ver un poquito acerca de series de Taylor. Vimos ese tema en la primera clase de una manera muy superficial, pero vamos a ver lo que significa la definición y un poquito de la expansión hasta por lo menos hasta la primera derivada. Y luego miraríamos derivadas parciales, porque al ser un método multivariable, pues entonces nos vamos a meter con el problema de que hay que derivar con respecto a una función que tiene varias variables. Y vamos a tener otro detalle en este método, que es cada iteración del método requiere resolver un sistema de ecuaciones lineales. Entonces vamos a aprender a resolverlo de una manera más sencilla por matrices en Excel, entre algunos otros fundamentos teóricos del método, ¿no? Se les pide, ahí por ejemplo, si tienen algún problema o algún detallito con respecto a la teoría, pues puedan ustedes revisar alguna de las bibliografías propuestas o bien me pueden hacer llegar un correo. Pero espero que todo quede claro. No se va a incluir en esta parte, al menos el método, perdón, no se va a incluir en esta parte lo que sería el MATLAB. Vamos a dejarlo nada más en el ejercicio de Excel y lo estaríamos viendo en otra sesión de clase, ¿no? Entonces iniciaríamos con la actividad. Entonces estaríamos empezando el día de hoy con la unidad número 4, que se titula como solución de sistemas de ecuaciones no lineales. El primer método que estaríamos viendo es el Newton-Raphson para sistemas de ecuaciones no lineales, pero que sean simultáneas. Y para poder iniciar, vamos a comenzar con lo que es la definición de una serie de Taylor. Entonces, una serie de Taylor es una sumatoria. Dice la de siguiente forma. Okay. Si yo tengo una sumatoria de una serie de términos que comienzan en cero y que pueden llegar hasta el infinito de, vamos a llamarlo así, una función con respecto a sus derivadas, es decir, donde aquí podría colocar la cantidad de derivadas de la función por una constante y luego esto dividirlo entre el factorial, así, seguido por la resta de la variable, vamos a decir independiente, menos otra constante a la n, y esa n también sigue siendo el nivel o el grado en el cual yo estaría haciendo la derivada. Esa expansión es lo que se considera como serie de Taylor, la manera en cómo se desarrolla. Y la expansión se podría escribir desde un punto de vista así rápido en lo siguiente. Por ejemplo, primeramente la función cuando n vale 0 sería la función de c, donde c es la variable independiente. Ahora, cuando n vale 1, entonces yo tendría el siguiente término. El siguiente término ya aparece la primera derivada, f' de la variable c. Factorial de 1 es 1, entonces se divide entre 1, ¿no? Y quedaría como tal por la variable x menos la independiente a la n, que es 1. Más y así sucesivamente, ¿no? Hasta que yo pueda llegar a lo que ya aparece en la parte de la sumatoria. La enésima derivada de la función c entre el factorial de la enésimo, que multiplica a la variable x menos la independiente c a la enésima parte. Entonces el método de Newton-Raphson se basa en esta serie de Taylor. Y lo que me dice a mí, o la idea en esta parte, es que yo pueda aplicar ese sistema, solamente que lo aplique para, ¿cómo podría decirlo? Para una derivada de la n igual hasta 1. Si yo aplico, vamos a ver, vamos a poner aquí, al aplicar el concepto de n igual a 1, el sistema se va a convertir en lo siguiente. Vamos a ponerlo así. Vamos a tener una ecuación a la cual yo voy a llamar f1. Esa ecuación f1 podría decir yo que está constituida de dos variables, vamos a decirlo así. Porque aquí la idea es que no es una sola ecuación, es que van a tener varias variables.
Es más, vamos a hacerlo de 3 para hacerlo un poquito más visual. Un sistema de 3 por 3. Entonces sería 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces la función 1, que va a tener la variable xi más 1, y va a tener la variable yi más 1, y va a tener la variable zi más 1, desde el punto de vista de sumatoria de Taylor, yo la puedo disgregar o segregar, vamos a llamarlo así, en lo siguiente. En la función 1, ¿sí? Más, pero vean el término. El término aquí dice la primera derivada de la variable c. El problema es que yo no tengo una sola variable independiente, tengo 3 variables independientes. Por lo tanto, lo que estaría haciendo ahí es derivar parcialmente la función respecto a una y otra y otra. ¿Ok? Entonces, si tengo 3 variables, esa función la tengo que derivar 3 veces. Sería de la siguiente manera. Podría hacerlo así. F de x prima de x, el valor de la variable x, este valor de aquí, ese va a ser el xy más 1. Y el valor de c, que sería la variable dependiente, este sería el valor anterior de xy. Entonces aquí sería xy más 1 menos xy. ¿Por qué no aparecen los demás términos? Porque desde el punto de vista de derivadas parciales, el término x y el término y, perdón, y el término z no varían con respecto a x, entonces se mantienen constantes y simplemente salen de la función. Luego tendría que derivar con respecto a y la misma función. Entonces podría colocar aquí, bueno, aquí tengo que colocar el 1, ¿no? 1 con respecto a y sería y de y más 1 menos y de y, y nuevamente el otro término, ¿no? f1 de z, primera derivada, de z y más 1 menos zi, de esta forma. Siguiendo el concepto, esto es igual a 0. ¿Por qué esto es igual a 0? Bueno, porque en un método numérico yo lo que quiero hacer es que la función se iguale hasta 0. Entonces, esa sería la manera en cómo desarrollaría esta ecuación aplicando el concepto de series de Taylor para una expresión que tenga que ver con métodos numéricos. Ahora, la segunda función, f2 de x y más 1, de y más 1, de z y más 1. Si se fijan, esta función es muy parecida. Lo que va a cambiar aquí va a ser nada más que en lugar de 1 voy a colocar 2. Y sigue siendo el mismo concepto, o la misma ideología. Primera derivada, xy más 1 menos xy. O sea, el 2 implica que solamente es otra función distinta a la anterior. Eso es lo que estamos diciendo. No que sea segunda derivada ni nada por el estilo. Entonces y más f'2 de z y más 1 menos zi, y esto es igual a 0. Y de la misma forma la función 3 de x y más 1, de y más 1, de z y más 1. ¿Por qué todos estos van a ir más 1? Porque cuando se encuentren las raíces, eso va a ser igual a la función en 0, como en todos los métodos numéricos que hemos manejado. Entonces función 3, primera derivada de función 3 en x sería xy más 1 menos xy, más función 3, primera derivada con respecto a y más 1 menos y, más función 3, primera derivada con respecto a z, zi más 1 menos zi igual a 0. Ok, hasta ahí tengo todo, ¿no? Si yo cancelo todos los términos que se encuentran del lado, o sea, si yo pudiera decir, voy a ignorar estos términos de aquí. O sea, si yo ignoro esos términos, lo que se queda del lado derecho es simplemente los valores de las funciones igualadas a 0, ¿no? Y entonces yo podría decir, bueno, estos términos que se encuentran aquí, este f1, este f2
y este F3, yo los voy a pasar del otro lado de la igualdad, en esta parte, todos en estos casos. De esa forma. Ok, entonces lo voy a escribir aquí a continuación. Va a ser un poquito tardado, pero bueno, sería entonces de la siguiente forma: f de f' de 1x. Y bueno, lo voy a escribir ya un poquito más simplificado para no tardar tanto. Esto de aquí es un delta x, esto de aquí es un delta y, y esto es un delta z. En todas las ecuaciones se aprecia el mismo formato: delta x, delta y, delta z aquí, delta z aquí, delta y delta x. Entonces voy a escribir las ecuaciones ahora aplicando ese aspecto del delta x. Es f' de 1 por delta x más f' de 1 con respecto a y de delta y más f' de 1 de z por delta z. Esto es igual a menos f1. Siguiente, f' de 2 con respecto a x, delta x, más f2' de y por delta y, más f2' de z con delta z igual a menos f2. f3' de x delta x, f3' de y delta y, f3' z delta z menos f3. Ok, ya tenemos ese apartado ahí. Esto vamos a analizarlo de la siguiente forma. ¿Cómo podrían ponerlo? Con otro color y lo voy a poner así. Esto que se encuentra aquí es una matriz, ¿sí? Y lo vamos a poner aquí, no alcanzó, pero vamos a poner esta línea, ¿ok? Donde esta es una matriz de coeficientes y ese es el vector resultado. Ok. ¿Qué es lo que me interesa a mí buscar en el método de Newton-Raphson para sistemas de ecuaciones simultáneas no lineales? Lo que a mí me interesa buscar, o cuál sería mi incógnita, ¿ok? Va a ser esto. ¿Qué sonaría a ustedes más sencillo? Voy a tomar yo este valor, por ejemplo, y lo voy a poner aquí. F1 de x y luego el otro valor es delta x. Esto es una función. Y este término de aquí es una resta. ¿Ok? Ahora, la función es la primera derivada de f1 con respecto a x. Sería de esta forma. Y lo otro sencillamente es una resta. Pero desde el punto de vista de ecuaciones simultáneas, uno de los dos es una variable independiente y el otro es una constante. La pregunta aquí, ¿cuál es la variable independiente? O la variable a la cual yo le voy a buscar una raíz, y cuál sería la constante. Y de una manera muy curiosa, la constante no es la resta. Es decir, este valor de aquí, lo voy a poner en otro color. Este valor, esa es la variable que el método busca. Y esto de aquí, la primera derivada de la función 1 con respecto a x, viene siendo el coeficiente de la matriz.
Cuando yo resuelva, entonces, se fijan aquí, en esta matriz de ecuaciones vector-resultado, cuando yo resuelva este sistema de ecuaciones, a mí me van a quedar tres resultados. Ese resultado va a ser delta x, delta y y delta z, que a su vez, yo sé que delta x es igual a xy más 1 menos xy, y que aquí es y más 1 menos y. Y aquí va a ser zi más 1 menos y. Yo lo que voy a obtener es esa resta. Pero al final del día, al ser esto un método numérico, ya están ustedes entrenados a buscar esto. Xy más 1, y más 1, zi más 1. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es en Excel programar esta parte. Xy más 1 va a ser igual a xy más el delta x. Y más 1 es igual a y más el delta y. Zi más 1 es igual a zi más el delta z. Por esa razón, en el sistema de ecuaciones simultáneas, la derivada resulta la matriz de coeficientes y el delta x resultaría ser como que la variable independiente a la cual yo voy a buscar. Ok. Otra cuestión interesante en este método. Todo esto lo tengo que hacer por iteración. Eso significa que en cada iteración yo tengo que resolver un sistema de ecuaciones lineal. Esto resultaría ser un problema. Entonces, por lo que se opta aquí es por aplicar conceptos de álgebra. Vamos a ver aquí. Aplicar conceptos de álgebra lineal. Entonces, lo que se va a hacer en esta parte es aplicar esos conceptos de álgebra lineal para poder resolver ese sistema de ecuaciones simultáneas por renglón de iteración de una manera más rápida, sin tener que recurrir a un Gauss-Jordan, sin tener que recurrir, por ejemplo, a un Gauss-Seidel o a un Jacobi, ¿no? Que son los otros métodos numéricos que hemos manejado. Pero en general es eso. El método consiste en definir las ecuaciones que vamos a trabajar, hacer las derivadas parciales para cada caso. Después de esas derivadas parciales, separar el término que sería el incremento y la parcial, hacer una matriz de coeficientes, resolver la matriz por coeficientes, obtener el delta x, delta y, delta z, y luego al valor inicial sumarle ese delta x para obtener el x más 1. La matriz de coeficientes sería algo así. Derivada parcial de f1 con respecto a x. Derivada parcial de f2 con respecto a y. Perdón, aquí sería f1. Derivada parcial de f1 con respecto a z. Derivada parcial de f2 con respecto a x. Derivada parcial de f2 con respecto a y. Derivada parcial de f2 con respecto a z. Y luego la 3. Parcial de f3 con respecto a x. Parcial de f3 con respecto a y. Parcial de f3 con respecto a z. Y menos f1 menos f2 menos f3. Esos son los vectores resultados. Entonces, estos son los equivalentes a lo que vamos a colocar nosotros en esa matriz. Y en el Excel o en el método numérico lo que estaríamos buscando es lo siguiente: que este valor parcial se convierta en un 5, por ejemplo, en este en un menos 3, en este en un 4, en este en un 0, aquí en un 1, aquí en un 1 aquí un 2, aquí un menos 4, aquí un 1.5 y aquí un 0. Y también un valor constante 1, constante 2, constante 3. De manera que nosotros obtengamos entonces esa diferencia. Probablemente les quede más claro al momento de realizar un ejercicio, que es lo que vamos a ahorita en Excel. Y el ejercicio lo estaremos haciendo para un sistema de 2×2, pero el procedimiento es muy parecido. Nada más sería cuestión de cargar una columna y un renglón adicional. Leo entonces el ejercicio. Dice: considere 4 barras metálicas conectadas entre sí por medio de poleas, generando ángulos unas con otras como lo marca el diagrama, ¿no? Este diagrama que se encuentra en la parte de la izquierda. Las ecuaciones que relacionan la distancia de las barras y los ángulos que en ellas se forman se presentan en la parte inferior, que serían estas ecuaciones de aquí.
Encuentra los ángulos 2 y 3 para los siguientes valores. Cuando R vale 10, R2 vale 6, R3 8, R4 4. Aquí se me fue nada más. A ver, R4 4. Y un ángulo que sería el ángulo 4 de 220. Entonces, en ese caso, nosotros estaríamos haciendo el sistema de ecuaciones que se encuentra aquí presentando, ¿no? Las dos ecuaciones son R2 coseno de teta 2 más R3 coseno de teta 3 más R4 coseno de teta 4 menos R1 tienen que dar 0. Esa es la primera ecuación. Y en el caso de la segunda ecuación es R2 seno de teta 2 más R3 seno de teta 3 más R4 seno de teta 4 igual a 0. Entonces es un sistema de dos ecuaciones. Y si se fijan, yo tengo tres incógnitas. O sea, las incógnitas son los ángulos, ¿no? Pero al menos en el final del texto dice que el ángulo 4 son 220. Por lo tanto, esta variable que se encuentra aquí, estas dos, sería una constante, así como R1, por lo tanto el sistema es de 2 por 2. Entonces, colocando el número de cifras significativas como 6, el criterio ya calculado de esta forma, como lo hemos manejado, y colocando los valores también de R1 hasta R4, de 10, 6, 8, 4, así como el ángulo 120, que sería el ángulo 4, ya podríamos empezar a programar lo que son las ecuaciones que vamos a utilizar. Ok, en este caso voy a empezar con el número de iteración aquí. Vamos a ponerle iteración. Y como son un sistema de 2 por 2, yo tendría dos variables con dos ecuaciones. Para este caso, la primera variable la voy a escribir yo como xy. Y voy a indicar que esto corresponde al ángulo que sería el ángulo, ¿qué es el 2? Que es el ángulo, el teta 2, que se encuentra aquí. Luego, mi segunda variable que analizaría sería y de i. Y entre paréntesis le pondría que es la variable del ángulo 3, entre corchete. La siguiente columna, aquí es donde yo escribiría las funciones que estaría trabajando para comenzar con la matriz. Entonces, f de xy, porque al menos en este sistema de ecuaciones voy a tener solamente dos variables. Si fuera un sistema de 3×3, tendría por ejemplo x, y, z. ¿De acuerdo? Entonces tendría xy. Y le pondría aquí entre el corchete que estamos hablando de las funciones a programar. Ok. Entonces vamos a colocar aquí. Esto, como es un sistema de varias ecuaciones que son con varias incógnitas y luego no es lineal, va a ser un poquito diferente la manera de programarlo, al menos en el Excel, como lo hemos estado manejando anteriormente. Voy a poner aquí iteración con 1 y si se fijan, esta celda está hecha para que sean dos renglones, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Dice ángulo 2. Para este caso vamos a iniciar con un ángulo de 30 grados y para el ángulo 3 estaríamos iniciando con un ángulo de 0 grados. Son los valores iniciales, que igual aquí se me faltó poner en el texto. Considere los valores iniciales para ángulo 2 y 3 de 30 y 0, vamos a ponerle así, 0 grados respectivamente. Ok. Entonces en esta parte, o en este apartado, lo que estaríamos haciendo es programar las funciones que se encuentran en los renglones. Por ejemplo, diríamos igual, ¿no? Entonces en este caso estaríamos programando R2. R2 tiene un valor de 6 que multiplica a la función coseno. Ahora, cuando ustedes colocan la función coseno dentro del Excel, por default les toma la función como si fuera en radianes. Así que para hacer la conversión a grados, porque lo que nos está dando nosotros son ángulos, tenemos que colocar aquí la palabra radians. Y entonces con radians ya podríamos colocar el valor aquí
del ángulo que tengo, y basándome en eso, me daría ese resultado, pero en grados. Aquí es un poquito inverso, ¿no? Quiere decir que en ese caso, o sea, por default Excel está programado para calcularles en radianes las funciones. Y cuando ponen la palabra radianes hace la conversión a grados, y cuando ponen la palabra degrees hacen la conversión a radianes. O sea, es un poquito inverso, ¿no? Para que lo tengan en consideración. Entonces a eso le sumamos el R3 por lo que sería el coseno, nuevamente radians, de lo que es el ángulo θ 3. Ese es el C18, al menos en mi máquina, C18, más R4 por el coseno de radians de θ4, que se encuentra aquí, menos el R1, que es 10, ¿no? Le doy enter y me da un valor de 0.131974. De aquí lo que estaríamos haciendo es fijar los valores que se encuentran en las H's, que serían los R's. Todas las R's son fijas. Entonces se fija. En el caso de las variables independientes, que serían los ángulos, el B18 y el C18, al menos en mi caso, son fijos, son móviles, perdón. Entonces esos no los voy a fijar. H, que es un R. J es una variable fija también, es el ángulo 4. Y H también vendría siendo esta variable de aquí, ¿no? Eso lo vamos a dejar. H12. Entonces tengo H13, H14, H15 y el 12. Perfecto. En el siguiente renglón, si se fijan, el 1 de aquí está hablando de que son la iteración de todas estas columnas o todos esos renglones. En esta parte, pues estoy dejando un espacio para hacer la segunda función. Si yo tuviera un sistema de 3×3, tendría que tener otro renglón aquí abajo porque tendría la tercera ecuación y tendría 3 incógnitas, ¿no? Entonces vamos pensando un poquito como si fueran matrices. Entonces, si es 2×2, yo tengo que tener dos columnas para indicar las variables y tengo que tener 2 renglones para indicar las funciones. Si son 3, es un sistema de 3×3, son 3 columnas para las variables, 3 renglones para las funciones. Entonces aquí programaríamos la ecuación número 2, que sería esta. Entonces diríamos R2. Bueno, lo que voy a hacer es copiar toda la ecuación anterior. Más sencillo. A ver, para no escribirlo todo completo, voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Bueno, pero en lugar de escribir coseno, voy a escribir seno. Entonces esto lo cambio como sin aquí. Voy a cambiar el coseno aquí también por sin, porque si se fijan en la función es exactamente la misma, sigue siendo los mismos ángulos, solamente cambia la función trigonométrica. Y aquí también pondría sin, y en la segunda ecuación yo no tengo la resta del R1, entonces le quito esta parte de aquí. Al final yo tendría este valor aquí, .428849.6. Y vamos viendo, ¿no? Toma el valor de H13. H13 es, ¿qué sería? Este dato. H13 sería, perdón, este dato de aquí. Luego el de H13, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos esta parte. Ok. Lo siguiente es ver cómo nosotros tendríamos que hacer la matriz jacobiana para este ejercicio en específico. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es abrir un espacio para enseñarles más o menos cómo sería esa parte de las derivadas, ¿no? Bueno, aquí tenemos las funciones ya escritas como 1 y función 2. Lo que nosotros vamos a hacer es generar una matriz, vamos a ponerla así, matriz de derivadas, la cual se va a nombrar como el equivalente a la jacobiana. Esta matriz, como vimos, tiene las siguientes coordenadas. Es derivada parcial de la función 1 con respecto a x
y luego es derivada parcial de la función 1 con respecto a y. En el siguiente renglón sería derivada parcial de f2 con respecto a x y derivada parcial de f2 con respecto a y. Bueno, aquí serían con las comillas, ¿no? Para hacer las parciales. Y en este caso, como vimos en el método, necesitamos aquí el menos f1 y el menos f2 de la función. Entonces lo que nos vamos a enfocar nosotros en esta parte es en conseguir esta matriz de coeficientes. ¿Ok? Bueno, significa que yo voy a tomar la primera función, o sea, esta parte de aquí, que sería esta función, y yo voy a derivar la función 1 con respecto a x. Para este caso, en específico, esta matriz jacobiana se convertiría en lo siguiente: derivada parcial de f1 con respecto a θ 2, derivada parcial de f1 con respecto a θ 3, y sucesivamente, ¿no? De la función 2 con respecto a θ 2, derivada parcial de f2 con respecto a θ 3. De esta forma. Haría el ejemplo aquí en la parte a un lado. Bueno, tomaría esta parte. Lo voy a poner aquí, lo voy a subrayar y vamos viendo. Cuando nosotros hablamos de derivada parcial, hacemos referencia a que toda la función se deriva respecto a una de n variables posibles, y todas las variables que no sean con respecto a quién se deriva se consideran como constantes. Entonces, si en el primer caso yo estoy derivando con respecto a θ2, quiere decir que solamente me interesan todas las variables que tengan θ2, que en este caso es este apartado de aquí. Todo lo demás, θ3 se considera una constante, entonces la derivada de una constante es 0. R3 tiene un valor numérico, coseno es una función, y de la función de la variable constante es ¿cómo se llama? O sea, sí, va a dar un número, pues. Se considera que el θ3 tendría el valor de 1, digamos, entonces es un número que al momento de derivarlo se vuelve 0. Entonces esta parte de aquí es 0, esta parte de aquí es 0, y esta parte de aquí es 0. ¿Por qué? Porque sencillamente no tiene una expresión que varíe con respecto al ángulo 2. La única que sí tiene variación con respecto al ángulo 2 es el primer término. Entonces en este caso, en el primer término, la variable sería, la derivada de coseno es menos seno. Entonces sería menos seno, bueno, tendría que poner aquí menos R2 seno de θ2. Eso sería la primera derivada parcial de la función 1 con respecto a lo que es la función θ2, ¿no? A menos en ese apartado. Lo mismo voy a hacer ahora con esa función, pero ahora con respecto a θ3. Con respecto a θ3 voy a decir que todas las que no sean θ3 se van a considerar como constantes. Aquí se me fue esta parte de aquí. θ2 no es igual a θ3, todo esto es una constante y su derivada es 0. Todo esto de aquí no es θ3, su derivada es 0. No es θ3, su derivada es 0. Por lo tanto, en el segundo caso del término, ahora en este apartado de aquí, la derivada parcial de f1 con respecto a dy o a θ3 es menos r3 seno de θ3. Y ya terminé con las partes de las derivadas parciales de la primera ecuación. Si este fuera un sistema de 3×3, yo tendría entonces 3 ecuaciones, f1, f2, f3, y tendría 3 variables por función: x, y, z, θ2, θ3 o θ4, no sé, dependiendo de lo que tengan en el ejercicio. Y tienen que derivar cada término de la matriz respectivamente por su variable por función. Cuando tengan todos esos coeficientes, esa sería la matriz jacobiana. Entonces vamos a la parte 2. En el apartado 2, este de aquí, este término, es constante. Ahí no hay problema. En los dos va a desaparecer. Con respecto a θ2, el primer término tiene θ2, por lo tanto tendría que derivar la función seno. La función seno derivada, la primera derivada del seno es coseno. Entonces aquí sería R2 con signo positivo coseno de θ2. El término de aquí, θ3, no es θ2, por lo tanto se considera constante
al derivarlo se vuelve 0. Y también todo ese término aquí es una constante que también se vuelve 0. Ahí no hay problema. Con respecto ahora a θ3, la misma función, todas las variables que no tengan θ3 se vuelven 0 porque simplemente son constantes. Todo esto de aquí. Y tendría que derivar el R3 seno de θ3, que sería la derivada R3 coseno de θ3. Esto de aquí, y pues nomás le colocamos lo que sería la función con signo negativo, ¿no? Colocamos aquí menos F1 menos F2. Este apartado es lo que yo voy a considerar como la matriz jacobiana. Matriz jacobiana. Y ese apartado es punto clave en el sistema, en el método de Newton-Raphson. Entonces, este punto, o sea, esta matriz, ahora la voy a dar de alta en el Excel. Pero al menos ya les di una explicación de cómo podrían calcularlas, ¿no? Dependiendo de las funciones, pues algunas derivadas van a ser más complicadas que otras. Y en ese caso ya tendrían el MATLAB, y también les mostré en el MATLAB cómo harían para derivarlo de manera parcial. ¿Ok? Entonces, pues regresamos a lo que sería el Excel. Bueno, entonces escribimos en esta parte. Vamos a ponerle aquí matriz jacobiana. Vamos a poner jacobiana. Y le podemos poner entre paréntesis matriz de derivadas. Listo. Entonces, este apartado sería el parcial de F1 con respecto a θ2, parcial de F1 con respecto a θ3, parcial de F1 con respecto a parcial de F2 con respecto a θ2, parcial de F2 con respecto a θ3. Y así es como estaríamos programando. Entonces, según lo que vimos, aquí tendríamos que programar el menos R2 seno de θ2. Entonces diríamos menos R2 por seno, que no olvidemos los radianes, de θ2. θ2 sería el ángulo 2, que es este de aquí. Cierro, cierro. Menos 3. En este caso es menos R2 seno de θ3. Menos R2 sería este valor de aquí. Pues, perdón, sería R3 menos R3 por seno de θ3, en este caso el ángulo que se encuentra aquí. Cierro, coloco y me da 0. Perfecto. Segundo renglón, segundas funciones. O sea, vamos viendo, ¿no? Vamos teniendo esa secuencia. Esta función, y si tuviéramos un 3, aquí tendríamos la tercera línea. Luego, aquí pondríamos, en este apartado es R2 coseno de θ2. R2 por coseno radians de θ2. Aquí me da 5.1961. Y en este apartado colocaría el último caso, ¿no? Que es el R3 por el coseno radians de lo que sería el ángulo 3. Aquí está apartado acá. Y me da 8. Perfecto. Bueno, ya que tengo esta parte de aquí, procedo a hacer una nueva matriz. Esta matriz va a ser la inversa. Y vamos a analizar rápidamente por qué. ¿Por qué sería la inversa? No, lo siento. Entonces, a ver. Ok, en este caso sería la inversa, porque lo que vamos a ver nosotros es que tendremos que resolver un sistema de ecuaciones lineal. Lo que hicimos nosotros ahora con la matriz jacobiana fue convertir ese sistema no lineal a un sistema lineal, pero todavía tenemos que resolver ese sistema lineal. Entonces aquí podemos hacerlo de dos formas, ¿no? Aquí tendríamos que aplicar una especie de Gauss-Jordan,
o aplicamos un Gauss-Seidel o se aplica un Jacobi en esta parte. Sin embargo, también ustedes miraron que si que la matriz inversa, por ejemplo, la matriz inversa, si ustedes la multiplican por, por el vector resultado, eso lo miraron en álgebra lineal, les daría la matriz de coeficientes, que hago así como la identidad. Y esa matriz de coeficientes a mí lo que me interesa es, o lo que buscaría la matriz de coeficientes es el valor de la raíz, ¿no? Porque al final el coeficiente, recordemos, ¿no? Digamos 0, 1, 0, 0, 1. Y estos son el vector resultado. Entonces el resultado 1, resultado 2. Esto es una matriz. La parte de coeficientes sería esta sección de acá. Bueno, voy a poner resultado. Y estos, como los vimos en la semana pasada en los ejercicios de ecuaciones simultáneas, estos vendrían siendo los valores raíz. Eso es lo que yo estoy buscando. Entonces, técnicamente, si yo consigo la inversa de una función y consigo el vector resultado de la función, si lo multiplico, esos dos, yo obtendría la coeficientes o la identidad. Y la identidad al final del día vienen siendo los valores raíces que logran que la ecuación satisfaga el criterio de que es igual a 0. Entonces tengo que hacer todo eso, ¿no? Por eso estoy programando en Excel esa parte de inversa. Voy a programar inversa y voy a programar también lo que sería la columna de vector resultado. ¿Por qué? Porque estas dos columnas, al momento de multiplicarlas, me van a ahorrar a mí el hecho de que tenga que hacer todo esto. Ustedes ya lo hicieron en las clases pasadas para Gauss-Jordan, para Gauss-Seidel, y vieron que es todo un método que tiene su chiste, ¿no? Entonces, para no tener que después aquí pasarnos al Excel anterior, simplemente voy a trabajar esa parte para poder resolver ese sistema de ecuaciones, aplicando un poquito de álgebra, ¿no? Entonces, esa es la idea. La idea que tendríamos de estar aplicando lo que es la inversa. ¿Cómo calculamos la inversa de un sistema de ecuaciones? Bueno, aquí es muy sencillo. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna, ¿cómo se podría decir? Experiencia trabajando con matrices en Excel. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que respetar las propiedades de las matrices, columnas y renglones. En este caso, mi matriz jacobiana es de 2 por 2. Significa que la inversa tiene que ser una matriz también de 2 por 2. Ok. Entonces, me voy a posicionar en la celda pivote de la matriz, que sería esta. Voy a seleccionar los cuatro celdas en las que van a aparecer resultados, ¿no? Voy a poner el signo igual y si se fijan va a quedar en la celda pivote. Y voy a escribir M inverse, que sería la función matricial. Voy a abrir paréntesis. Y lo que se fijan a continuación es que dice el arreglo. Voy a seleccionar desde el punto pivote equivalente. Quiere decir que si estoy en este punto, en la parte superior izquierda, empiezo en parte superior izquierda. Pongo así. Le pongo paréntesis. Y muy importante, en lugar de ponerle enter, lo que voy a hacer es ponerle shift más la tecla control y finalmente enter. Entonces pondría shift, control, enter. Y todos los valores se agregan a la celda. Si ustedes hacen nada más el enter, no recuerdo si les marca un error o si nada más les llena la información de la primera celda. Pero es importante, aquí pueden hacer una anotación, es shift más control. ¿De acuerdo? La siguiente columna es la columna del vector resultado, que es lo que les comentaba del método de Newton-Raphson. Entonces dice f de menos, es menos f, la función de x, y. Este valor es idénticamente a esta función, solamente con signo negativo. Entonces aquí voy a decir lo siguiente. Este valor por menos 1. De esa forma, ¿no?
Inclusive aquí no se le recomienda que simplemente lo programen con el valor de la celda de esta celda y se le ponga el signo negativo, porque lo que se va a hacer a continuación es una operación matricial. Entonces en ese caso, el valor, es decir, si yo multiplico la matriz inversa por el vector resultados, me tiene que dar a mí la matriz de coeficientes, es decir, cuánto vale x1 para un sistema de simultáneos que tiene esta forma. Hagan de cuenta que para el método Newton-Raphson lo que está pasando es que en cada iteración se tiene que resolver un sistema de ecuaciones simultáneas diferente. Este ya sería el sistema que se va a resolver. ¿Ok? Bueno, como título para esta celda le pondría yo las variables que voy a calcular, es decir, los y más 1. Entonces, el x, y, que va a tener y más 1. Es decir, los valores de la raíz parecen renglón. Y voy a indicar que estos serían, en este caso, los ángulos, ¿no? Para este ejercicio. Sí. Entonces, vamos a decir nosotros, nos colocamos en este apartado, seleccionamos las dos columnas. Es importante, en un sistema de 2 por 2 yo multiplico de 2 renglones por 2 columnas, por un renglón, dos columnas y un renglón. Sistema cruzado me va a dar un vector de 2 por 1. ¿Ok? Si tienen ahí un detallito, pues nada más recuerden la parte de álgebra lineal, cómo son las multiplicaciones de columnas y de matrices y vectores, y que se tienen que respetar los criterios de MN, que serían renglones y columnas. ¿Ok? Entonces en este caso, selecciono ambos casos, estos dos, le pongo igual, y diría lo siguiente. M multi, M multi, eso me está indicando multiplicación matricial. Y pongo aquí, abro paréntesis y nuevamente, parte superior izquierda, selecciono, le pongo coma, y eso me va a indicar que le voy a multiplicar por el vector, cierro el paréntesis, Shift Control Enter, y me da los valores. Estos que están aquí los tengo que convertir. Ahora sí, vamos a poner, para poder sumar este número con este otro número, tengo que hacer una pequeña conversión. Y voy a poner aquí x, y de y más 1. Y son y estos van a estar ya en grados. Vamos a poner un poquito más. Ahí está. En grados. Y lo que van a hacer ahí en esa parte solamente es colocar igual y van a hacer la conversión. Degrees del ángulo. Ese es el ángulo. Y nuevamente para la parte de abajo. Estos los pasamos a grados. Aquí podríamos colocar una columna del error. Y como es la primera iteración, pues no tendríamos. Esto, como dice el método, se va a sumar con el valor inicial y va a generar un nuevo valor de y, de xy. Por ejemplo, aquí podríamos 2. Y diríamos en esta sección para la segunda iteración 30, que es el ángulo inicial. Todo esto de la conversión de grados y radianes, obviamente si trabajan ustedes con un ejercicio que no tenga ángulos, no tendrían por qué hacerlo. Aquí les estoy colocando nada más para hacer un poquito más complicadas las cosas y que vean qué consideraciones deberían de tener, ¿no? Entonces sería más, según el método, es el valor inicial más el incremento que se logra al final de la iteración, este de aquí. Ese es un nuevo xy. En el caso del y es el y con el valor inicial más el incremento que se logra. En este caso es negativo. Y lo que vamos a hacer a continuación es copiar y pegar ahora las celdas. La primera columna de funciones la pegamos aquí. Y luego seleccionamos la matriz jacobiana. Ups. Okay. Selecciono la matriz jacobiana y lo pego en esta parte de aquí. Aquí vamos a ver. Tengo un detalle. Vamos viendo. 3, 5. Ok, creo que aquí se me pasó algo. Vamos a ver.
Vamos viendo. Puede ser que no haya colocado todos los valores de dinero. Sí, aquí por ejemplo no anclé los valores de H13. Ahí tuve un problema. Sería H13 aquí, anclado. H13 aquí anclado también. Y en esta parte del H14 también hay que anclarlo. H14. Ok. Voy a borrar todos estos valores. Y nuevamente copiamos esta parte. Pegamos aquí. Y vamos viendo. Menos 3.22, 5.59, 0.65, 7.97. Ok. Entonces ahí quedó. Siguiente parte. Puedo copiar como tal todo lo que es la matriz inversa. Y el vector resultado. Negativo, ¿no? Entonces menos .27, .17, .02, .111, .013, .002. Ok. Puedo copiar todo lo que son los ángulos, los x y con ángulos, y en grados. Al final aquí son menos 5, menos .5, .33. Ok. Y a partir del segundo caso yo puedo programar el error. El error, ese ya lo saben, es el valor absoluto de la x del renglón más menos la x del renglón anterior entre el valor de x del renglón actual. Entendamos que esto de aquí no es como tal el valor de x y más 1, sino sería algo así como que el incremento, el delta x. Este delta x sería entonces aquí, sería este valor que sería de x raíz menos el valor inicial entre el valor de aquí por 100. Y en la segunda parte es valor absoluto del valor de x y más 1, de y más 1, menos el de y anterior, entre este valor por 100. Aquí tal vez para no generarles algo de confusión, podría colocar aquí, hay una, no, es una letra para colocar el delta, la estoy buscando. A ver si lo encuentro en algún momento. Ahí está, la J. Lo que se podría hacer es ponerle aquí el delta X, delta Y, para que no genere algo de confusión de que esto realmente no es el X y más 1. Es un valor que se le va a sumar para poder conocer esa información. Es decir, así. Okay. Ya que tienen esto, ya estaría la iteración completa. Y podrían hacer la copia. Vamos a ponerle aquí. Copiar. Le ponemos aquí pegar. 3. Y vamos viendo los resultados. Entonces aquí tengo puntos 1.56% de error, 7.62. Ok, vamos bien. Copiamos nuevamente. Lo pegamos aquí. .01 y .09. Ok, muy bien. Estamos en la iteración 4. Y finalmente copiamos nuevamente este valor y lo pegamos aquí en el número 5. En este caso el error es 1.99 por 10 a la menos 6 y aquí es 1.11 por 10 a la menos 5. Si se fijan, el vector resultado ya está dando 0. Eso es una especie, esto sería como que nuestra comprobación, ¿no? Porque la función en sí, f1 que sería esa, tiene que ser 0, f2 tiene que ser 0, y ambos casos me están dando ya el valor de 0. Entonces el porcentaje de error ya pues es muy bajo, ¿no? Y cumpliría con el criterio de cifras significativas de n igual a 6. Entonces les recomendaría que para este
por renglón, lo vayan haciendo parte por parte por si llegan a tener algún problema con los valores, ¿no? En general, este es el método de Newton-Raphson no lineal. Pudiera resultarles algo confuso, pero prácticamente se basa en conseguir la matriz jacobiana. O sea, lo complicado es la matriz jacobiana. Esa es una parte. Y la otra parte es ver cómo le van a hacer para resolver ese sistema de ecuaciones simultáneas que queda por iteración. Entonces la propuesta que yo les traigo es simplemente eso. Aplicamos álgebra lineal. Y si se fijan, todo lo que no hicimos en el método de Newton-Raphson, de Gauss-Seidel, o sea, eso que vimos está en estas dos celdas nada más. Porque la idea es de conseguir las raíces para ese sistema de ecuaciones propuesto. Entonces relativamente es una manera sencilla que ya lo tienen para hacer en el Excel. Entonces en este caso, por el día de hoy, lo estaríamos dejando en esta parte. La próxima clase está contemplado el tema de lo que es ¿cómo se podría decir? Lo que sería el tema de punto fijo y punto fijo simultáneo, punto fijo sucesivo para no lineal. Prácticamente es lo mismo. El método es igual, lo único que va a cambiar es el tipo de ecuación que se usaría. Así que para la siguiente clase estaríamos haciendo la programación de esos casos e inclusive podríamos ver otro ejercicio de este tipo, ¿no? Si no es suficiente con un solo ejercicio. Y recuerden, para poder hacerlo de 3×3, tendría que agregar aquí una columna para tener la tercera variable y un renglón aquí para tener la tercera variable. Y eso va a pasar en todos los casos, ¿no? Otra cosa que hay que tener también en consideración es el Shift Control. Es el Control Shift Enter para poder colocar la información por parte de toda la celda de la matriz. Y bueno, entonces estaríamos dejando la actividad hasta este punto.